La Facultad de Derecho y la coalición del Pacto Mundial por el Medio Ambiente dan la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a la Semana del Medio Ambiente, los retos actuales del derecho ambiental, que será moderado por el maestro Leonel Pantoja. Adelante, maestro. Muchas gracias, buenos días. Sean todos, todas bienvenidos, bienvenidas a este segundo día de la Semana del Medio Ambiente, los retos ambientales, los retos actuales del derecho ambiental. Organizado, convocado por la Facultad de Derecho de la UNAM, Coalición del Pacto Mundial por el Medio Ambiente, la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Facultad de Derecho y el Seminario de Derecho Ambiental también de la Facultad de Derecho. Agradecemos a nuestras autoridades, el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, el maestro Ricardo Rojas Arevalo, secretario general de nuestra facultad, y a la maestra Trilce Ovillabueno, coordinadora de Asuntos Internacionales de la facultad. Así también al doctor Aquilino Vázquez García, director del Seminario de Derecho Ambiental. Y por supuesto, a todos los miembros de la coalición del Pacto Mundial por el Medio Ambiente. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, saludamos a nuestro invitado, tenemos el honor de que nos acompañe y nos platique de tan importantes temas al maestro Alfredo Orellano Moyao, quien impartirá precisamente la conferencia magistral Regulación Ambiental, Cambios y Pendientes. Por supuesto que son muy necesarios en esta época retomar todo lo que hemos hecho desde 1971 con nuestra primera ley ambiental, qué hemos hecho, qué hemos adelantado, hasta dónde hemos llegado, pero 2021, ¿qué nos falta? ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué necesitamos precisamente tener que reformar para estar al tanto desde las diferentes perspectivas de la legislación, también en cuanto a la gestión ambiental y, por supuesto, la justicia ambiental? Paso a leer la breve semblanza del maestro Orellana, bueno, una breve semblanza por cuestiones de tiempo, pero pues considerando también su larga trayectoria profesional. Entonces, permítame hacer esta lectura. Alfredo Orellana Moyao, experto en Derecho Público y Regulación. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Cuenta con una especialidad en Cultura de la Legalidad por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Fue presidente de la Asociación de Exalumnos del ITAM, autor de GPS de Energía y del Vademecum de Energía, publicados por Tirán Loblanche, México. Es socio fundador de O&P Energy, firma de consultoría especializada. Presidente fundador de ADN Análisis y Diseño Normativo AC. Coordinador de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Barra Mexicana Colegio de Abogados. Entre otros cargos, ha sido jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la agencia ASEA, coordinador de asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario de Estudio y Cuenta en la primera sala de la Suprema Corte, coordinador de asesores de Presidencia del Congreso de la Unión y titular de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales en la Procuraduría General de la República. Como podemos ver, en la amplia trayectoria y profesional del maestro, pues ha estado en prácticamente los tres poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y judicial. Pues es un honor el que nos acompañe el maestro Alfredo Orellana, y le damos el uso de la voz para escuchar tan interesante tema, que en esta ocasión es regulación ambiental, cambios y pendientes. Por favor, maestro. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias a la UNAM, a las instituciones participantes, Fabiola, Leonel, un placer, Nubia, Lorena, y a las personas que nos están acompañando les envío un saludo y les agradezco mucho la atención que estamos poniendo el día de hoy a este tema. Creo que lo valioso de hablar del medio ambiente es que es hablar de nosotros mismos. Es bien interesante plantearnos qué es el derecho al medio ambiente y darnos la oportunidad de repensarlo y replantearlo y volverlo a cuestionar una y otra vez. Cuando hacemos ejercicios desde la ciencia jurídica respecto de ciertas áreas reguladas, nos damos cuenta que de pronto damos por hecho que existe el derecho civil,
que existe el derecho penal, que existe el derecho aeronáutico, que existe el derecho ambiental, y lo vemos como ramas como si estuvieran ahí hechas, desarrolladas y que tuvieran una lógica casi casi de su origen a su momento actual. Y la verdad es que muchas de esas áreas son producto de una evolución eh, de distintas generaciones, de distintos cuños, que van generando piezas normativas y regulatorias a las que los abogados y los operadores jurídicos, y por operadores jurídicos me refiero a aquellas personas que, siendo ingenieros ambientales, biólogos, ingenieros forestales, participan también en la aplicación de estas normas para hacer todo un entorno legislativo coherente. El día de hoy quisiera yo hacerles un recuento de qué ha sucedido en los últimos tramos de nuestra legislación. Y para ello quisiera proponerles a ustedes una metodología conceptual básica. Cuando hablamos de regulación, de un sector regulado, eh, tenemos que definir qué entendemos por ese sector. ¿Cómo es que un sector es regulado? Podríamos decir que el sector he visto tesis de profesionales sobre el derecho taurino, sobre el derecho al deporte, sobre el derecho a la salud, y podríamos pensar que el apellido del derecho podría significar un sector regulado, por ejemplo. Me parece que podría proponer para esta charla pensar que un sector regulado se compone de tres elementos que lo definen. El primero de ellos es que es un sector normativamente integrado en tres grandes niveles. En el primer nivel tenemos la Constitución como origen de dos principios fundamentales, el principio de la autonomía y el principio de legalidad. Esto es, la Constitución otorgando ciertos marcos para el ejercicio de derechos que se insertan en el marco de la autonomía de la voluntad. Lo que no está prohibido estará permitido. El segundo es la legalidad. Cuando construimos autoridades, facultamos al Congreso, facultamos a los reguladores, ellos estarán sujetos a la parte opuesta de la autonomía, que es solo lo que les esté permitido y facultado será aquello que podrán hacer. Y esos dos mundos complementan las relaciones entre regulados y reguladores, entre gobernados y gobernantes. Desde este mundo constitucional se generan las definiciones de aquellas cosas que van a significar mundos regulados y por ello nos da el siguiente nivel, que es legislación específica y atribuciones clave para que se desarrolle toda una normatividad específica. Y por específica quiero decir que solo aplica a ciertos sujetos, a ciertas actividades y a ciertos bienes, a ciertas cosas. Por ejemplo, la regulación sobre el medio ambiente aplica sobre los bienes ambientales, como los entendemos, solo a esos, no lo podemos aplicar al agua de nuestro tinaco, no lo podemos aplicar a las plantas de nuestra jardinera, eh, sino a ciertos bienes definidos, por eso es que las definiciones son tan importantes. Lo aplican ciertas autoridades, y aquí viene un principio importante, especializadas, que no aplican cualquiera norma, sino solo esas, nada más que esas, y de mejor manera esas, y que incluso tienen ciertos sectores, ciertos sujetos de derecho, que no son cualquiera, sino son personas que se dedican a una actividad, que tienen ciertos bienes o que tienen ciertas características. Este es el primer modelo de un sector regulado. Y el tercero, que nació entre los 90 y los 2000, es que después viene una gran capa de normatividad administrativa. Y la normatividad administrativa yo les propondría visualizarla en tres grandes bloques. Primero, las normas que emiten los órganos reguladores. ¿Qué son los órganos reguladores? Dice la Corte, aquellos que tienen una facultad que delega desde la Constitución al legislativo, del legislativo a un órgano administrativo, para que complemente la ley. Ya no es la facultad reglamentaria tradicional, en donde el Ejecutivo provee en el ámbito administrativo algunos detalles, sino que tienen facultades sustantivas para decir, de este pedazo legislativo en donde acaba la función propiamente del Poder Legislativo, usted termine y complete la siguiente parte con cierta libertad de configuración normativa. Este es el regulador tradicional. Y ahí están los lineamientos, las disposiciones administrativas de carácter general, los criterios, que son instrumentos regulatorios tradicionales de autoridades ambientales desde tiempo atrás.
Y luego un aparato importantísimo, que es la estandarización, las NOMS, las NMX, los documentos que hacen que una persona privada, que un sujeto de derecho privado, en el ámbito de su autonomía de la voluntad, sin que esté prohibida su actividad, si esté sujeta a condiciones de admisibilidad, de estandarización y de interconexión con otros actores. Para eso sirven las NOMS. Y entonces el regulador, de ahí viene la palabra, regula, viene del inglés, es una palabra que en inglés significa mucho más que en español, es un árbitro, es alguien que acomoda a distintos jugadores que son libres y evita que tengan conflictos entre ellos porque están ejerciendo inicialmente derechos. Cuida restricciones en nombre del bien común y aplica cierta supervisión y cierta vigilancia. Su misión fundamental es reparar ese orden regulado más que sancionar o castigar las distorsiones. Este es el marco general que quisiera yo proponerles, porque cuando hablamos del derecho ambiental, como lo decía Leonel, ya a 50 años de tener legislación en México, tenemos ya una evolución clara de a dónde hemos llegado, cómo hemos crecido institucionalmente, pasamos de haber tenido órganos muy débiles a tener órganos verdaderamente ya de Estado, secretarías, procuradurías, órganos especializados. Incluso tenemos el privilegio, diría yo, de tener salas especializadas en materia ambiental en la jurisdicción, porque cuando el legislador determina cierto ámbito especializado, pone después a un regulador especializado, lo peor que puede pasar es que después vayamos a la jurisdicción común. Esto es como ir a un especialista en oncología y después que los estudios los revise el médico general, ¿no? Nos conviene tener todas las piezas especializadas en estos sectores regulados. El medio ambiente ha venido creciendo en sus configuraciones. México también. Nuestro dispositivo constitucional ha evolucionado, primero, y déjenme narrar esto muy breve, primero de un modelo en el que el país era un monolito político, un monolito regulatorio, legislativo, en donde los estados no eran relevantes, no había una división de poder clara, hasta un mundo en el que esto se amplió, se sofisticó, y eso cambió de leyes federales, es decir, donde la federación es la única que tiene el control sobre la materia, a leyes generales, a estas facultades no solamente de concurrencia, sino también, dice la Corte, de coincidencia, en donde la federación, los estados e incluso los municipios tienen algo que hacer al respecto, de manera coordinada, de manera integral, pero claramente no se podría dividir al medio ambiente entre 2.500 municipios, 32 estados y una república forcejeando entre ellos. Al menos no sería deseable teóricamente. Por eso es que la ley general lo que hace es decirle a cada autoridad qué le toca hacer y en una segunda instancia se ponen las reglas que aplican a cuestiones nacionales, a cuestiones estatales y a cuestiones municipales. Estoy diciendo cosas que quizás son obvios para muchos de los expertos, pero es para poner un set de a dónde estamos. Las leyes ambientales, como ustedes saben, teniendo 50 años, están escritas por plumas diferentes, por autores diferentes y han sido interpretadas también por personas diferentes. Imaginen ustedes una pieza de música. Una de las cosas que a Beethoven no le gustaban, dicen algunos libros, era escribir y no ejecutar todos los instrumentos que él visualizaba en sus partituras. Las leyes son algo así como partituras que interpretamos distintos músicos. Si lo hacemos bien, sonará una sinfonía muy buena y si no, sonará como un buen palomazo de fin de semana en algún cantabar de algún lugar de la ciudad. Imaginen que a esta partitura le han metido mano muchos autores. Durante 50 años, distintas legislaturas han escrito en las leyes ambientales. Distintos presidentes, secretarios, reguladores han escrito y han dejado huella en NOMS, directivas, lineamientos, instrumentos. Y a veces las piezas regulatorias y legislativas quedan en una especie de orfandad. Quedan sin la genética que les dio origen porque ya no quedó nadie que nos pueda explicar por qué, la razón, el objetivo de contar con tal o cual dispositivo, tal o cual obligación.
Y entonces el derecho ambiental, igual que cualquier otra rama del derecho, tiene un gran dilema de pasar de ser un instrumento regulatorio de la actividad humana en beneficio de la comunidad para volverse en trámite, en carpetas y engargolados, en sellos, en calcomanías de trámite, que en vez de prohibir cosas, en realidad las permiten una vez que se obtienen los sellos y los trámites. Ese es un problema que vive el derecho en todas sus dimensiones, no solamente en la parte ambiental. Y es un momento de pensar qué es lo que ha sucedido, hacia dónde vamos y cómo se mueve esto. Voy a compartir ahora un par de láminas que preparé para ilustrar estas ideas. Creo que ya lo estamos viendo, ¿ah? Bien. El medio ambiente vendrá cambiando de definición, igual que la definición de la regulación. Quisiera dejar en esta mesa el día de hoy la idea de que la regulación va desde la Constitución hasta la última circular, hasta la última ficha de trámite que se registra en el gobierno, porque es lo que permite que el gran principio del derecho al medio ambiente sano, de nuestras obligaciones sociales, corporativas, públicas y privadas, de ética y de responsabilidad ambiental, se convierten en práctica en las ventanillas, en las empresas, en las relaciones entre gobernados y gobernantes. Es todo el conjunto el que le da sentido a la regulación ambiental. Y la palabra ambiental también depende de los contenidos que vayamos incorporando normativamente a ello. La regulación entendida así, digamos, hay que entenderla también desde la perspectiva de política de gobierno. El derecho, decían algunos clásicos, no solamente establece obligaciones a los particulares, sino que establece un marco de acción al gobierno, al Estado. Y en un Estado democrático como el nuestro, no cambia la partitura, pero sí cambia el ritmo y sí cambia la manera en la que el director de orquesta va a ejecutar la sinfonía. Ese es el marco gubernativo. En México tenemos un régimen presidencial. Si ustedes leen la Constitución, al Poder Ejecutivo se le denomina incluso Supremo Poder Ejecutivo, y es el jefe de Estado y tiene muchas características que nos hacen justificar el hecho de que cada 6 años, con el cambio de la presidencia, exista un nuevo marco de acción que es el Plan Nacional de Desarrollo. Y en ese se pone la rítmica, el tono, los objetivos que se van a perseguir con las leyes vigentes, con ciertos cambios regulatorios, con ciertos resultados deseables. No podemos entender la regulación sin leer el Plan Nacional de Desarrollo. La legislación sectorizada no vive aislada del marco gubernativo. La legislación civil parece, pero no tanto. Eso se puede modificar, puede vivir también al ritmo de los planes de desarrollo estatales. Pero, por ejemplo, pensar que el Plan Nacional de Desarrollo Federal se ocupe de la adopción, el matrimonio o la sucesión es lejano en nuestro modelo de gobierno, pero sí en la parte sectorizada. No hay duda que la regulación sectorizada está sujeta a los ritmos, a las medidas, a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, porque así lo dice también la Constitución en sus artículos 25 y 26. El gobierno debe atender la ley al ritmo del Plan Nacional de Desarrollo, porque es el plan de desarrollo el que además será el contexto de la rendición de cuentas al término de cada sexenio. Esa es la planeación democrática del desarrollo prevista en la Constitución. En el Plan Nacional de Desarrollo se establecen las políticas que van a priorizar las distintas acciones de gobierno para saber hacia dónde vamos a llevar todo el esfuerzo público, todo el aparato del Estado para cumplir algunos fines que ahora son mucho más importantes que el sexenio anterior y que el sexenio anterior y que el sexenio anterior. Esta es la preocupación del momento. Del Plan Nacional de Desarrollo derivan después programas sectoriales. Estos programas son los que justifican la inversión pública, son los que determinan la manera en la que se va a ejercer el dinero público. El presupuesto de egresos de la Federación de cada año debiera, en teoría, responder a una visión sexenal prevista en estos programas, y así es como se supone que se deben de revisar las cuentas.
El principio democrático de no hay imposición sin representación quiere decir que no se deberían de poner impuestos ni cargas tributarias si no es para cubrir el presupuesto que tiene un objetivo democráticamente planteado. Y esta es la razón por la cual, a partir de las últimas reformas de la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo y los programas son aprobados, el Plan Nacional, en el órgano representativo, porque de ahí deriva la imposición y el gasto público. Antes, pues el presidente traía listo el Programa Nacional de Desarrollo, era su plataforma electoral convertida en programa de gobierno, y básicamente era lo que él utilizaba de ruta de navegación en su gobierno. El segundo bloque importante del que ya platicamos es el marco legal, los derechos, los deberes, las responsabilidades y las sanciones. Y aquí permítanme proponer también visualizar el derecho ambiental siempre como un conjunto que genera derechos, sin duda, regula nuestros derechos en términos de las relaciones que tenemos los unos con los otros y con el medio ambiente, incluso derechos importantísimos, como son las generaciones que todavía no nacen. Hay derechos, hay humanos previstos de personas que aún no pueden hablar por sí mismas. Eso es algo muy importante en el derecho ambiental. Y eso se convierte en deberes. El derecho del otro se vuelve un deber mío de cuidado, de responsabilidad, de respeto. Y dos conceptos que son importantísimos en derecho ambiental: responsabilidad, entendida como el cargo de restitución, de reparación y de responsabilidad frente a los daños generados, en el caso de que se genere daño, pero sobre todo el deber de cuidado, la prevención. Cuando yo soy responsable de algo, no importa tanto que yo diga si se rompe lo pago, sino qué voy a hacer para que no se rompa. ¿Qué voy a hacer para que no se dañe? El derecho ambiental, como muchos otros derechos que tienen que ver con cuestiones trascendentes y colectivas, es un derecho de filosofía y de inspiración preventiva. Las responsabilidades son el resultado de la falla de muchas capas de protección. Y las sanciones es un modelo mucho más afrancesado, que es el que se equivoque, el que se falle, pues se le castiga. Pero el castigo por sí mismo, poco a poco, en estos grandes derechos colectivizados, tiene mucho menos trascendencia que la responsabilidad entendida como prevención y reparación. Y finalmente, el marco técnico. No podemos entender estos derechos sin ver las NOMS, sin ver los lineamientos y sin ver las DACs. Si usted se pregunta qué significa contaminar, bueno, pues es tirar aceite. ¿Y qué tanto es tantito? ¿Es un litro? ¿Es medio litro? ¿Son 2 litros? ¿Son 2 litros cada semana, cada mes? Y estas marcos técnicos, teóricos, basados en criterios científicos, en su mejor expresión, son las que nos permiten tener parámetros, estándares y mediciones de qué significa cada uno de estos conceptos tan complejos. Déjenme platicarles qué sucedió o qué ha venido sucediendo con la cuarta transformación a partir de 2018. Del pasado podemos reflexionar quizás en otra oportunidad, pero lo que les quiero decir es de toda la legislación que tenemos, de todos los bloques importantes que se dieron en 71, en 86, en 96, en 2013, que son reformas específicas, bloques, ¿qué ha sucedido ahora en este sexenio? Vamos a trazar una línea imaginaria con la que veamos en dónde estamos parados. Vamos a pensar en los años que han transcurrido. 2018-2019 fue un pedacito porque pues, la legislatura entró en septiembre, el presidente entra en diciembre, su primer año real es 2019-2020 y ya entramos a 2021. De 2018, septiembre con el Congreso, diciembre con el presidente, por una cuestión de la ley, no es imputable a las autoridades, sino que la ley prevé ahora un proceso enorme para integrar el Plan Nacional de Desarrollo, que deja básicamente 9 meses, hasta que en julio del primer año se expide el Plan Nacional de Desarrollo. Esto quiere decir que de 2018 a julio de 2019, la legislación, el ritmo, la lectura de las leyes, NOMS y disposiciones, pues se hacía todavía con la inercia del plan anterior, aunque no sea, digamos, lo más purista,
pero este vacío se llena con inercia, con lo que venía antes. De julio hasta mayo del 2020 se generaron los foros, las reuniones de aquello que se necesita para integrar un programa sectorial, y el 28 de mayo es la semarnada que anuncia una política ambiental. Avisa algunas cosas, algunos principios que van a ser importantes, y ya para julio se publica el programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales. Aquí quiero llamar su atención miren ustedes, pasó 2018, 2019, 2020 y es hasta julio del segundo año de ejercicio del gobierno en el que se publica el programa sectorial de medio ambiente y recursos naturales. ¿Esto qué quiere decir? Que durante todo el transcurso del primer cuarto del sexenio no había ritmo, no había manera de integrar los esfuerzos de los órganos de gobierno, porque uno, el programa de desarrollo anterior estaba constitucional y legalmente agotado, ya no tenía vigor, ya no tenía vigencia, los indicadores de desempeño, los mandatos, los organigramas, todo eso era meramente el vuelito, la inercia que traíamos del sexenio anterior, y es hasta ahora en que tenemos ya un programa sectorial del que ahorita les voy a dar algunas visualizaciones. También es importante quién estaba a cargo de todo esto. En 2018 entra el nuevo gabinete, la primera secretaria es Josefa González Blanco, quien está en un periodo muy corto. Ella como secretaria tiene a su cargo conducir la política ambiental, que todavía no existe porque está en el programa sectorial de medio ambiente, tiene a su cargo los objetivos, que todavía no están porque están en el Plan Nacional de Desarrollo. Su herramienta fundamental son las leyes, las normas y las DACs. Mantener hasta donde se puede, con la fuerza institucional que corresponde, la legislación como centro de gravedad de los esfuerzos de gobierno. Para marzo hay un cambio y entra el secretario Víctor Toledo Mansur, a quien le toca, alcanza todavía a meter elementos de su cuño en el Plan Nacional de Desarrollo, le corresponde la confección de la política ambiental, define algunas cosas que, en su opinión, eran las más importantes. Es lo que él, como secretario encargado del medio ambiente, visualiza valioso, visualiza importante. Hay cambios de paradigmas que ahorita les voy a contar que son importantes. Y se escribe la política ambiental, se escribe el programa sectorial, y un poquito después de su publicación, en septiembre, unos meses después de publicado, hay un nuevo cambio de secretario y entra la actual titular, María Luisa Albores. La nueva secretaria tiene a su cargo el programa sectorial, que no escribió, y el Plan Nacional de Desarrollo, en el que no participó, y ella lo tendrá que operar como corresponde dentro del esquema de la Administración Pública Federal. ¿Cuántos secretarios más habrán? No lo sabemos. Sería deseable que no hayan más cambios por ahora. Sería deseable que los secretarios avancen al menos para llevar a cabo políticas públicas 2, 3 años. Sería un plazo mínimamente aceptable. Esperemos que esto nos dure un poquito más, porque abajo de estos nombres ustedes imaginarán que también hay cambios en las subsecretarías, en las direcciones generales, en las titularidades de órganos importantes, y esto genera también pues cambios sensibles en la operación e interpretación de lo que es el orden jurídico ambiental. En abril, mientras tanto, se empezaron a modificar también algunas leyes. Menciono esta de desarrollo rural sustentable porque es una de las cosas más importantes en la 4T, la vinculación entre el medio ambiente y la explotación de los recursos. Para enero de 2020 hay un cambio en la Ley de Aguas Nacionales. Básicamente tiene que ver con la cuestión de algunas cosas de descarga, meter algunas cosas de elementos biodegradables en las descargas al agua. En abril hay una nueva reforma a la Ley de Desarrollo Sustentable. Ambas reformas tienen que ver con la definición de las actividades que serán susceptibles de financiamientos públicos, y se metieron dos conceptos importantes. Uno es la idea de que
Puede haber banca social, puede haber financiamientos de bancas regionales, no necesariamente lucrativas, sino colectivizadas. Esta es una idea que daría una segunda temporada a lo que son las cajas de ahorro y préstamo y además define también cuáles son las actividades dignas de ser financiadas y se incorporan aquellas que tienen mitigaciones y prevenciones para cuestiones de cambio climático, por ejemplo. Para noviembre viene un cambio en la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, cambio no muy profundo. Hay un cambio en la ley de cambio climático y apenas en enero de este año cambió otra vez la ley de desarrollo rural sustentable, cambió la LGEPA, cambió la LGPGIR una vez y para el 18 hay otro ajuste en LGEPA y otro ajuste en LGPGIR. Este mapa tradicionalmente tendría que ver con nuestra primer lámina, en donde esperaríamos que del Plan Nacional de Desarrollo hubiera salido una agenda legislativa de ajuste, de actualización, que orientara ciertas prioridades sobre otras y que tuviéramos resultados legislativos y normativos consistentes con una planeación de desarrollo democrática. Sin embargo, estos cambios, como ustedes ven, parecen cambios que tienen objetivos muy específicos y que no responden a un paquete de cambios, de actualización, modificación o mejora legislativa completa. No quiero recorrer todos, pero sí les puedo decir, el Plan Nacional de Desarrollo tiene el medio ambiente, no tiene un apartado de medio ambiente como tal, tiene solo dentro de la política social, el desarrollo sostenible, y esta es una filosofía en donde sostenible es que podamos satisfacer nuestras necesidades sin comprometer a las generaciones futuras, traducido en mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos. Y esta frase en azul que dice que el Ejecutivo debe considerar los impactos de sus políticas y programas en la parte social, ambiental, en fin. Se menciona, por ejemplo, en Economía el Tren Maya, en donde se le define como un proyecto dedicado a impulsar el desarrollo sostenible justamente y proteger la parte de la zona de la selva por donde cruzará. La política ambiental del gobierno anunciada por el secretario Toledo tenía estos 7 ejes: la forestal, hídrica, energética, biocultural, urbano-industrial, educativa, la ciudadana, de justicia y gobernanza ambiental. Cuando nosotros escuchábamos al secretario había una visión en su mente en la que exponía que teníamos que pasar de un derecho ambiental restrictivo que imponía castigos y sanciones a los habitantes y a los pueblos, sobre todo originarios de los lugares ambientalmente protegidos, hacia un modelo de economía de desarrollo sostenible que permitiera a cada una de las comunidades tener su propia planeación, su propio ejercicio de productividad en las regiones, y eso implicaba pues revisar todo este tipo de catálogos de derechos y obligaciones. Cuando sale el programa de medio ambiente, los objetivos prioritarios son estos 5, que tienen que ver mucho con los que ya mencionamos. Importa mucho aquí que además de la sustentabilidad, se involucran cosas importantes como el tema del agua, la baja en el carbono, la participación social como un factor importantísimo y característico de esta administración, la contaminación, erradicar la contaminación y la gobernanza ambiental entendida como una participación ciudadana que nos pueda llevar a justicia ambiental. También les recomiendo echar un ojo a qué atribuciones se le dieron a Semarnat en la 4T. Con los cambios en estos marcos, pues desde luego se le facultó para nuevas cosas, se le fortaleció las facultades de inspección, sanción y medidas de seguridad para que pueda imponer otro tipo de acciones, también en materias que no tenían estos dientes, como se les dice. Se les pone la conducción de política de cambio climático, la política de residuos, se le da una gran fuerza en parte de agua y riego, agua para consumo personal, y sobre todo este último párrafo, se permite que la Semarnat establezca un sistema de tercerías más amplio para poder tener inspección y verificación apoyada en un sistema de terceros, como sucede en las NOMS y como sucede en la CEA en materia de hidrocarburos. Los cambios legislativos, no se los voy a detallar, no vale la pena, están ahí en el diario oficial, pero sí creo que es muy importante
que nada más veamos cómo verán la ley de vertimientos cambió para cambiar atribuciones, definiciones, qué es vertimiento, qué no es vertimiento. La ley de desarrollo forestal sustentable cambió mucho las definiciones que son importantes para poderla interpretar. El entendimiento de lo que es un terreno forestal ha cambiado, lo que debemos entender por bosque y después sus impactos, como la deforestación y la degradación. Y todo esto tiene que ver con la manera en la que se permisionará la disposición de terrenos. Hay una cosa importante que es la posibilidad de que las superficies agropecuarias puedan volverse forestales y puedan regresar a ser agropecuarias, ya no por interpretaciones normativas, sino por un mandato en la ley, y la posibilidad de calificar a la vegetación secundaria nativa, que es aquella que crece sin que estén en un terreno inicialmente forestal. Yo quisiera, desde luego está toda la explicación de los cambios, creo que no hace falta ahorita introducirnos a cada uno de ellos. Quisiera dejar ahorita para abrir la discusión con todos ustedes, imaginar, hay momentos en donde hay una reforma, en donde se anuncia una política y se dice que estos son mis 5 objetivos. Esos 5 objetivos habrán de traducirse en cambios a 5 rubros legislativos y seguramente la generación de norms y directivas en esos 5 rubros. No lo tenemos y por eso es que esta charla quisiera yo plantearla como cuáles son las perspectivas, cuál es el futuro. Bueno, pues viene una nueva legislatura en septiembre, valdría la pena que los estudiosos y los expertos hiciéramos un esfuerzo en acercar algún análisis, alguna propuesta, algún balance, para tratar de que nuestros representantes presten oído a la necesidad urgente de que estas normas, que estas leyes y que este aparato normativo sea efectivo y sea eficiente para la protección del medio ambiente, que se introyecte en ellas el cambio climático no como una ley aislada, sino como la genética misma de la legislación y la interpretación ambiental, que esté la sustentabilidad del desarrollo ya como una exigencia ética, jurídica y pública para empresas, comunidades, gobiernos, no como un aislado o como un adicional a las obligaciones ambientales, sino casi como su leitmotiv y como su ratio legis. Y además tenemos que fortalecer los mecanismos y los incentivos para que exista prevención y reparación. Entre más elevemos los castigos, más mercados negros y más basura debajo del tapete se mete. Si cambiásemos la vía de los castigos por reparaciones, indemnizaciones y mecanismos robustos que reparen daño, evitamos el miedo a la guillotina y también evitamos que se le ponga precio a la infracción. Poner solamente multas en realidad acaba siendo el costo alternativo para muchas de estas cosas. Hay una enorme agenda que discutir. Estamos, creo yo, en una situación en donde tenemos un derecho ambiental suficientemente robusto, pero imaginen ustedes que tenemos, yo soy de la época donde había un cochecito que me gustaba mucho que se llamaba Caribe GT. Pues tenemos una Caribe GT que era el coche máximo de mi época. Hay que meterle un poquito de ajuste y si no es que hay que reflexionar si no vale la pena cambiarla ya por al menos un Sentra, pero nuevo, que nos dé batalla para lo que necesitamos. Espero que con esto haya generado más reflexiones y preguntas. Las respuestas las tenemos que construir juntos. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes y quisiera abrir esto a la participación de todos, si les parece bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Alfredo Orellana Moyao. Efectivamente, como bien ha señalado usted en su disertación, desde la posición del derecho ambiental, la legislación ambiental, que es amplio, que parte sí de lo jurídico, pero también lo metajurídico, donde deben intervenir todos los conocimientos, los ingenieros ambientales, los biólogos, los químicos, los sociólogos, los economistas, en el diseño y también en la aplicación de la misma legislación ambiental. Otra cosa también que bien apunta, maestro, es la complejidad en cuanto a nuestra legislación. Partimos a nivel constitucional, tenemos legislación especializada por sector, por recurso o elemento natural, dispersa de cierto modo, y todavía complicado un poquito más en esas normas administrativas, las normas oficiales mexicanas,
que vienen a complicar un poco más. Agreguémosle también que se trata de una competencia, una concurrencia, la legislación ambiental, y eso a nivel federal, a nivel de las entidades federativas y a nivel municipal va complicando más. No nos queda más que, como bien dice usted, replantearnos nuestras ideas sobre legislación. Ya tenemos legislación ambiental, pero sí fundamentar nuestra política ambiental que cambia cada sexenio, que cambia cada 3 años, irlo estableciendo de manera muy, muy fuerte con estos ideales también de la equidad, de la ética, de la filosofía, que esta va parte también mucho de estos derechos humanos, del derecho humano al medio ambiente, de precisamente pues, de hacerlos valer, de garantizar. Y también, pues, amarrar esa legislación, esa gestión ambiental, perdón, esa legislación y esa política ambiental con la gestión ambiental, que son, ahora sí, normas oficiales mexicanas, lineamientos que aplicará a nivel institucional esta posibilidad que tenemos precisamente, pues, de un parteaguas en esta mitad de sexenio, que ya sería con una nueva legislatura. Y otra cosa también importante en su última reflexión, tenemos que pensar en cuanto a los problemas que ya estamos, no son problemas a futuros, el cambio climático. El cambio climático ya es un problema, una crisis ambiental, una crisis global, que debemos de considerar desde este punto todas nuestras leyes, toda nuestra política ambiental y nuestra legislación ambiental en conjunto con el desarrollo sostenible. Y no solamente enfocarnos en la parte programática, como se ha estado haciendo en estos últimos años en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que sí es bueno, pero faltan los fundamentos considerando cambio climático, considerando también desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, maestro. Pues damos paso enseguida a las preguntas que nos han hecho quienes hacen el favor de acompañarnos en este segundo día de la Semana del Medio Ambiente aquí en la Facultad de Derecho. Hay una pregunta, bueno, son 4 preguntas. Le formulo la primera y para que vayamos platicando de esto. La primera que nos hacen llegar por Facebook es, en el caso de México, ¿cuáles son los órganos reguladores en materia ambiental? ¿Son eficientes? ¿Son eficaces? ¿Cómo operan? Esta sería la primera pregunta, maestro. Muchas gracias. Los órganos reguladores en materia ambiental depende mucho de, como lo dice Leonel, del tipo de legislación que tenemos. Nosotros tenemos una legislación ambiental que surge del modelo de la LEGEPA, digamos, lo que tenemos vigente ahorita, la Ley de Equilibrio y Protección del Medio Ambiente, en donde teniendo un gran concepto de los bienes ambientales, después nos vamos dividiendo en cada uno de ellos. No es el mejor modelo ahora, en este siglo XXI, uno quisiera una cosa mucho más holística. Creo que eso es a donde están llamados incluso los países que han suscrito los últimos acuerdos ambientales. Tenemos que integrar el medio ambiente como un único bien y no como bienes separados, porque a veces pues algo que está muy bien en agua no está muy bien en forestal, o algo que está muy bien en emisiones pues no está bien en suelo, en fin, algunas cosas que nos complican mucho la operación. Pero imaginen ustedes cuántas leyes tenemos. Tenemos un regulador para agua, la CONAGUA. Ese órgano determina lineamientos, directrices y tal, y más, como también decía ahorita, señalaba Leonel, pues además se divide después en 32 regímenes de disponibilidad de agua estatales. Entonces, los de agua, los que tienen que ver con forestal, pues ahí tienes a la Semarnat, pero también tienes a CONAFOR que regula incluso los valores de transacción, de costo, de lo que son las especies. CONABIO también determina cuáles son los últimos tramos de la regulación. Yo les decía, el regulador es el que está al final de la cadena regulatoria, el que puede emitir lineamientos y directivas. La Agencia de Seguridad en materia de hidrocarburos, sin duda es otra. El Instituto de Cambio Climático, el INEC, en fin. Típicamente los reguladores, no siempre, pero acaban siendo órganos desconcentrados
o algún tipo de órgano descentralizado que emite algún lineamiento o los comités de normalización de la Semarnat, en fin. No quisiera hacer un catálogo porque me arriesgaría a dejar afuera alguno, pero cada una de las leyes y reglamentos al final termina otorgando esta facultad administrativa a algún órgano que expide lineamientos, normas o directrices. Gracias, maestro. Otra pregunta, esta ya en el derecho internacional, porque también el derecho ambiental conjuga mucho o deriva del derecho internacional. Esta dice, en el ámbito internacional opera la convencionalidad en relación a las normas ambientales, es decir, los tratados, convenios son vinculantes para México. Fíjense que esa es una de las más formidables preguntas para el día de hoy. Tenemos el principio de convencionalidad desarrollado en la 10ª época. Estamos aperturando la 11ª época, por cierto, no lo olvidemos, es importante. Y es una pregunta que tiene 3 grandes subtemas. Claramente los convenios de los que somos parte, que hemos firmado, que hemos ratificado y que están ahí, sin duda que son vinculantes no solamente para los jueces, para todas las autoridades. Eso es lo que dice el artículo 1 constitucional y ese es el principio de convencionalidad. Segundo, cómo es que son obligatorios? Había una tesis hasta la 9ª época en donde decían los tratados internacionales se aplican siempre que haya una ley federal que permita aterrizarlos. El principio de convencionalidad quitó el aeropuerto y ahora usted puede utilizar los tratados internacionales de manera directa. ¿Cómo? Haciendo que prevalezcan por ser más expansivos en derechos humanos. El principio de convencionalidad los hace aplicables. Hombre, es que nuestras leyes deberían de apegarse naturalmente a los tratados. La brecha que hay entre nuestras leyes y los tratados, al menos en lectura, no es tanta. Lo que importa es qué significan y cómo se aplican. Cuando el tratado es mucho más poderoso para proteger los derechos humanos, el principio pro persona, no a la persona individual, sino a la persona colectiva, el tratado sin duda tendrá que ser privilegiado. Esa es una cosa importante. Y la tercera es, ¿y esto cómo se aplica? Le puede usted decir al de Profepa, le puede usted decir al de la CEA, al inspector, oiga, le voy a aplicar el tratado y no me aplique el reglamento. Difícilmente. Tenemos ahí una contradicción grave con lo que los órganos internos de control y los supervisores exigen que hagan los inspectores y las autoridades. Y este es un tema típicamente judicializable. Y ahí, lo dejo para otra lectura, hay que analizar qué significa la 11ª época. Se acabaron los amparos en revisión, la Corte poco intervendrá, tenemos una Corte mucho más lejana, ya no está tan accesible para que revise amparos como lo hacía antes, y ahora estaremos en circuitos regionales, estatales, que generan jurisprudencia que, en mi opinión, nos va a llevar a un mosaico de criterios también complejos a partir de esta reforma. No sé si fue claro o bueno, pero creo que es lo que me provoca la pregunta. No, muy bien, maestro. Y tiene usted toda la razón. Tenemos, pues, legislación política ambiental, pero esa parte de la justicia ambiental es la que vamos en camino todavía. Vamos en camino a partir de una reforma constitucional en 2011, una nueva ley de amparo que da oportunidad a estos derechos difusos y pues ahí vamos en el camino y ojalá se vaya reforzando. Gracias, maestro. Otra pregunta es también de Facebook. Dice, ¿la falta de actualización de la norma ambiental afecta el logro de los fines preventivos de la legislación ambiental? Y pone como ejemplo, podrá ser el caso del reglamento de la LEGEPA en materia de impacto ambiental. Sí, sin duda alguna. Imagínese usted que está queriendo, no sé qué edad tengan nuestros amigos de Facebook, pero espero que sepan lo que es un videocassette VHS. Entonces, querer usar un videocassette VHS en un lector de DVD y peor aún, quererlo usar el DVD en Netflix, es un ejemplo muy tonto, pero esto es lo que no está pasando. Usted ve una ley de equilibrio ecológico que trae paradigmas que ya no son comprensibles, ya no corresponden a la realidad de muchos otros sectores, eh, nuclear, eléctrica, eólica,
reciclamiento de agua, almacenamiento de electricidad. Hay un montón de cosas, trato de basura, estas son las reformas que hubieron ahorita en el GPGIR. Entonces hay un desarrollo tecnológico, social y económico que no empieza a caber y la ley empieza a prohibir la evolución de la sociedad, claramente. El gran problema está en la ley, en los reglamentos y después en las normas. Acuérdense que la LEGEPA es una ley muy visionaria. En su momento decía, usted aplique condicionantes y Semarnat, usted en cada resolución hágale casi su reglamento a la medida a cada industria, en tanto no haya NOMS. Cuando haya NOM, usted aplique la NOM. Y pasamos de manifestación de impacto ambiental a informe preventivo porque pues, tenemos NOMS. Bueno, esas NOMS también están bien viejitas. Y si usted quiere saber cómo le hacemos para determinadas actividades, pues no hay referentes y entonces estamos cargando con una legislación que no se ha apropiado de la tecnología, que no se ha apropiado del desarrollo social y económico, y claro que es deseable que se actualicen. En el momento en que la legislación se desactualiza, insisto, seguro viene el mercado negro, seguro viene la corrupción, seguro viene el retraso de la autoridad ante cosas que no sabe cómo procesar. En fin, creo que la pregunta es valiosa. La no actualización de la norma es igual a su ineficacia tarde o temprano. Muy cierto, maestro. Falta, como bien dice, estos puntos donde reflexionamos, donde aportamos ideas desde la academia, son importantes para quienes nos escuchan, porque también dentro de los que el gran auditorio de esta Semana del Medio Ambiente, sí están los alumnos que pronto serán también tomadores de decisiones, pero también están los actuales tomadores de decisiones. Entonces, desde nuestra trinchera, desde la academia, hacer estas reflexiones para que cuando llegue el momento, para aquellos que serán tomadores de decisiones y para los que están en este momento tan importante, tomen en cuenta estas bases para una nueva legislación ambiental. Y la última, maestro, ¿es posible realmente hablar de desarrollo sostenible en nuestro país? ¿La política ambiental cumple con los principios precautorios y preventivos? También es interesante. Hay un dilema y eso es muy interesante. Si hay alumnos, los invito, los exhorto, los provoco, como dicen ustedes, ahí va un reto, ahí va un desafío. ¿Dónde está la gran choque, colisión, dilema entre el principio precautorio y el principio preventivo, entendido como, en inglés, el risk-based, el basado en riesgo? Son dos modelos que están en un dilema a nivel global, no en México, a nivel global. El principio precautorio es muy de nosotros, los países de cultura francesa. Tiene que ver con, déjenme ponerlo bien simple, con crimen y castigo. Mire usted, como se ahogan los niños, hay que tapar el pozo. Esa es la precaución total. Si algo implica un riesgo, mejor no. Entonces, se cancela cualquier posibilidad en general y se ponen muchos castigos al que viola la prohibición. El principio precautorio, les puedo decir ahorita, por ejemplo, si usted entra a un lugar, usted no fuma. No fumar. ¿Por qué? Porque fumar hace daño. No fumar. No, esta es la decisión que tenemos con la marihuana ahora. ¿Por qué está prohibida? Porque es mala. ¿Y por qué es mala? Está prohibida. Oiga, hay tantito. No tantito. No. La precaución nos lleva a binarios, sí o no, y consecuencias, sí, de reparación, pero sobre todo de castigo. Este es un modelo francés. El modelo basado en riesgo es, a ver, cada quien hagámonos responsable. Usted quiere fumar, sí, pero usted se hace cargo. Quiere beber, sí, pero no ande afectando a los demás. Como el alcoholímetro es algo basado en riesgo. Tengo que ver que los conductores no hayan tomado, de los que hayan tomado que no anden tan borrachos, y los que están muy borrachos los quito de circulación. ¿Con eso qué hago? Permito que la gente beba, permito que la gente maneje y evito que se salgan de parámetros y prevengo los accidentes que se generan por manejar borracho. Claramente está prohibido manejar borracho, pero eso no importa. Lo que importa es qué hago yo para prevenirlo. Y entonces, el principio de riesgo o el principio de prevención
entendido bajo esta óptica, obliga a que cada una de las personas, igual que en la manifestación de impacto ambiental, haga una manifestación de riesgo. Lo que usted va a hacer, ¿qué riesgos implica? Oiga, voy a hacer un edificio, bueno, ¿y se le puede caer o no se le puede caer un vidrio? Pues sí, ¿y qué piensa hacer para que no se caiga? No, pues le voy a poner un tornillo. ¿Y qué piensa hacer si el tornillo falla? Y entonces empiezas a exigirle todas las capas de prevención y de mitigación de riesgos para que si se le cae el vidrio, no pueda decir que es caso fortuito. Esa es la verdad. Tú debiste haberlo previsto, cuando algo se cae es negligencia. Y eso te lleva a indemnizaciones profundas. Este principio a mí me gusta más, como pueden ver, porque permite el desarrollo de muchas actividades con responsabilidad. El principio precautorio, que es muy bueno en ciertas cosas, puede limitar demasiado la innovación, puede limitar demasiada la autorregulación y la responsabilidad de los participantes. ¿Cómo estamos en términos nacionales? En un dilema. Tenemos el principio precautorio en muchas de las leyes ambientales y tenemos el principio basado en riesgo en muchas otras. El solo hecho de poner esta cosa en Semarnat, de tener terceros y tener NOMS, nos lleva mucho más al principio preventivo y de riesgo que al principio precautorio. Este dilema tiene que ver con si crece más la vertiente penal del derecho ambiental o crece más la vertiente regulatoria administrativa del derecho ambiental. Yo, en lo personal, apostaría por la rama administrativa que por la rama penal. La rama penal tiene que ser, como decimos los abogados, el último recurso del derecho, ultimísimo recurso, pero solo puede serlo si la legislación administrativa evita que lo necesitemos como primer recurso. Y creo que esta es la manera en la que yo pondría cómo estamos en este dilema en México, y es un desafío importantísimo. Ahí está el reto, jóvenes, para sus tesis. Ojalá que alguno lo adopte y luego nos ilustre a todos los demás de sus conclusiones. Es un tema bien importante. Sí, excelente, excelente la respuesta, maestro. Y sí, pensando más en las conciencias desde el principio de la actividad a la compensación, que al final de cuentas la compensación lleva, sí, a la continuación del daño ambiental que tanto pues ha provocado aquí en la naturaleza. Fíjense, es tanta el interés por el tema que nos atrevemos a recoger dos preguntas más, también relacionados muy con lo que acabamos de decir y muy de actualidad. Por ejemplo, aquí en el chat aparece, ¿qué le falta a la legislación nacional para impulsar la economía circular? Un tema que está en boga. Yo ya estoy como más viejito que muchos de los que nos están viendo y usábamos libros de texto. Luego de chiste digo que si no saben, pues el libro es el que tiene muchas hojas y pasta, ¿no? No era el iPad. Ahí venía una lectura que me marcó para toda la vida. Y era una lectura, creo que era de tercero o cuarto, que decía que el hijo le preguntaba a una persona por qué sembraba una palmera si la palmera se iba a tardar en crecer, él se iba a morir y no iba a tomar un solo coco de esa palmera. Y le contestaba el padre, mira hijo, es que nosotros estamos bebiendo el coco de la palmera que sembró alguien más y debemos sembrar este coco en correspondencia. Y esa es una lectura que leí a los no sé cuántos años, en cuarto de primaria, se me tatuó en la mente y pienso que el principio de la economía circular es qué tomo y qué devuelvo. Cómo esto se convierte en primero en una convicción moral, es una convicción muy europea, por ejemplo. También los indígenas y las comunidades originarias tienen una convicción muy fuerte respecto del retorno a la madre tierra. Y que se convierta de ese principio moral en un principio jurídico. Y entonces, miren, lo voy a decir como una crítica muy personal, pero que el cambio de uso de suelo termine en un pago al fondo forestal, pues es claramente que eso no es economía circular. Eso es lo contrario a una economía circular, eso es un pago, es un precio, si usted le pone precio a las cosas, se acabó lo circular, se vuelve en consumo. Y consumo, su definición es la parte final de cualquier cadena productiva. Si nosotros vemos al medio ambiente como un bien que se puede consumir, usted puede consumir la palmera, usted puede consumir la madera, usted puede
consumir el mangle, usted puede consumir el cacto, usted puede consumir el agua. La pregunta que va a tener cualquier persona es, ¿cuánto vale? Y ahí se acabó. Cuando yo pago, no solamente estoy dando dinero, estoy pasando el problema al otro. Ya le pagué a Conafor, ahora que Conafor haga lo que tenga que hacer por él. Ya no es mi responsabilidad, ya lo pagué, ya lo trasladé. Para que la economía circular sea una realidad, tenemos que tener obligaciones, deberes morales, colectivos, sociales, éticos, de devolver al bien lo que hemos tomado. Si usted va, y estos son principios que tenían, por ejemplo, en algunas de las primeras plantaciones de caoba, si usted va a utilizar 3 hectáreas, usted siembre 3 hectáreas de caoba, no de arbolitos. No le diga a Conafor que hay dinero para que siembre arbolitos en Jalisco. Usted quitó la caoba de la lacandona. Ahorita hay un dilema terrible en donde parte de la selva se está queriendo convertir a terrenos ganaderos. Eso no es circular, eso es cambiar la vocación de un entorno de una manera definitiva y profunda, en donde pues terminan con pagos. Eso está muy mal. La legislación en México tendría que tener esta vocación de decir, usted devuélvale a la tierra de manera directa algo de lo que le ha dado. Es decir, siembre el coco para la siguiente palmera. Usted. No es un problema del Estado, es un problema colectivo. Y el Estado necesitamos que nos apoye para que eso suceda. El Estado es muy mal intermediario. No es un buen agente para darle dinero y que después se le arregle las cosas. Ahí están las calles, los baches, los puentes. Es muy malo como administrador de lo público. Esa es nuestra tradición. Pero la sociedad no. Si ustedes ven nuestras autogestiones, los comités de administración de algunas áreas naturales, la participación social es una gran apuesta. Mi consideración personal es que la economía circular tiene que ser primero una convicción de la sociedad y después una práctica jurídica. ¿Basada en qué? En mecanismos participativos, regionales, muy transparentes y de mucho accountability, de mucha revisión y supervisión de resultados. Y eso, sin duda, sí falta. Es una agenda pendiente. Sí, gracias maestro por la respuesta y por la reflexión también y compartirnos la idea que siempre hay lectura, siempre hay el comentario de alguien que marca nuestra conciencia de lo que vamos a ir haciendo en el futuro y muchas gracias. Agregando nada más el comentario que hizo ayer la doctora Marisol respecto a que la naturaleza es un bien común y como tal hay que tratarla, hay que hacer uso de ella en un aprovechamiento sustentable, considerando precisamente esa corresponsabilidad que tenemos todos, cada uno de los individuos, cada una de las personas, de los seres humanos que compartimos este planeta y también pues en estas formas que nosotros nos hemos organizado como sociedad, como Estado, como nación. Entonces, todo tiene que ver precisamente considerando esa corresponsabilidad. Gobernados, gobernantes también para alcanzar precisamente una mejor uso, mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Y dentro de esto, pues está la idea de la economía circular. Y por ahí también hizo un comentario que precisamente va relacionado con nuestra siguiente pregunta. ¿Qué retos enfrenta el derecho ambiental en el contexto del derecho indígena y su libre determinación, el derecho de los pueblos indígenas? Fíjense que este es otro tema formidable. Mi impresión es que el derecho indígena existe para visibilizar lo no visto, como el derecho a la niñez, el derecho a la mujer, el derecho a los trabajadores. Cuando generamos un derecho de cierto segmento poblacional que está en un hándicap, es para hacerlo visible. Porque en el fondo no debería de haber distinción entre indígenas y no indígenas, mujer y no mujer, adulto y niño, pero son distinciones importantes. ¿Qué es lo que hay en el derecho indígena? Primero, tenemos una diferencia de cosmovisión. Yo he tenido la oportunidad de ir a cerca de 500 asambleas de pueblos indígenas, ha sido muy enriquecedor para mí y me ha mostrado que estamos muy equivocados en las ciudades en muchas cosas. Y por decir equivocados, quiero decir que nadie tiene la verdad única y ese es el primer desafío que tiene el derecho ambiental, dejar de ser único y absoluto y permitir que se llene de cosmovisiones, porque el medio ambiente es nuestro condominio, es nuestra casa, la de todos. Nosotros también somos parte del medio ambiente. Hay un error en ver al medio ambiente y hablar de él en tercera persona.
sería un éxito que habláramos del medio ambiente en primera persona. Nosotros, el ambiente, debemos de preservarnos, nosotros debemos de cuidarnos. El verlo como tercero, como una cosa que está allí, es como pensar que es algo que en realidad no es mío, no me toca, no lo cuido. Eh, eh, los indígenas no, los indígenas tienen una relación con el territorio, con la tierra, con su herencia, con su vida, sus referencias son pasando el árbol gordo al lado de la piedra café, y eso hace que se vuelvan vecinos del árbol y vecinos de la piedra y vecinos del río. ¿Cuánto cuesta quitar el árbol? Es una pregunta inadmisible en una comunidad indígena. ¿Quién me da permiso de quitar el árbol? Bueno, nadie, porque ¿quién va a tener autoridad para decirle a usted que mate al árbol, que lo quite? Entonces tiene una cosmovisión de la que deberíamos aprender mucho. ¿En dónde están los grandes dilemas? En que las comunidades indígenas tienen un mecanismo de autogobierno mucho más evolucionado que el que tenemos nosotros en nuestras colonias urbanas, y conocen más el ambiente de lo que nosotros conocemos. Tenemos que generar puentes que permitan, yo creo que las autonomías regionales es el siguiente paso de la humanidad entera, que tenemos que evitar los grandes monolitos, los absolutos internacionales, nacionales, regionales, para tratar de encontrar la participación, la corresponsabilidad regional, espacial, colectiva, porque solamente si estamos de acuerdo en la cuadra, podemos estar de acuerdo en la colonia y podemos estar de acuerdo en el municipio, pero necesitamos la participación del vecino que salga y que riegue la planta. Mi abuela cada mañana salía aquí en la Ciudad de México a barrer su pedazo de banqueta y salía a regar la planta del camellón, sin ponerle, este camellón está muy bien gracias a doña Teresa. Lo hacía porque era su contribución al entorno. Miren, amigos, si ustedes ven las fachadas de la Santa María la Riviera, si ven esas fachadas, son bonitas. ¿Saben por qué? Porque todo mundo queríamos que se viera bonita la colonia, porque era parte de nuestra aportación poner una maceta afuera. Nadie la robaba, nadie se hacía pipí en ella, nadie se la llevaba, la rompía. Estábamos de acuerdo en que se veía muy bonito. Si ustedes ven ya colonias nuevas, están repadres las bardas grises enormes, que significa yo para adentro, tú para afuera, lo que pasa allá afuera no es mi bronca. Andamos tirando los chicles en todas partes, andamos aventando la basura. Dejamos de hablar de nosotros para hablar del entorno como si no fuéramos nosotros. Entonces, yo diría, en vez de que el derecho ambiental logre ahorita convencer a las comunidades indígenas, habría que escuchar, poner mucho más oído a lo que las comunidades indígenas nos pueden decir de cómo entenderse con los entornos. Viven ahí desde mucho antes que nosotros y nos pueden explicar mucho. Por eso es que lugares como la Lacandona están muy bien, porque la siguen gobernando todavía, pues ojalá que no le metan mano ahí mucho, pero pues comunidades indígenas, en fin. Aquí déjeme decir una cosa importante, creo yo, Leonel, que es el desafío que tenemos es cómo hacemos un derecho ambiental democrático, no solo en su diseño, sino en su aplicación, en su vivencia, que sea cultura cotidiana, porque no hay nada más profundo en el derecho que volverse cultura, y no hay nada más antitético del derecho que volverse anticultura. Creo que debemos de platicar entre todos y hacer acuerdos regionales, locales, entre todos. Creo que ese es el destino de este derecho importante. Muy cierto, maestro. Sobre todo en esta última parte que comenta usted respecto a que ya no solamente sea el derecho, la ley por sí, sino también ya que vaya a la conciencia de la persona, del ser humano, del individuo, en sus decisiones, que esté esa cultura que tienen los pueblos originarios, que tienen los pueblos indígenas, en esa cosmovisión de pertenecer a la naturaleza y no en nuestra visión mal formada de tomar a la naturaleza como instrumento para crecer económicamente, para desarrollarnos. Entonces, sí, alcanzar, tenemos en cierto punto los mecanismos, tenemos los derechos para alcanzar eso, pero sí nos falta dar pasos más fuertes, más grandes para alcanzar. Muchísimas gracias, maestro. Y no me queda más que agradecer, por favor, al maestro Alfredo Orellana Moyao por su brillante disertación
en esta conferencia magistral, los retos actuales del derecho ambiental, y despedir en este segundo día. Mañana los esperamos en nuestra siguiente emisión, siguiente sesión de esta semana del medio ambiente, y no me queda más que agradecer nuevamente a nuestras autoridades, el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, el maestro Ricardo Rojas Arevalo, secretario general de la Facultad de Derecho, la maestra Trilce Ovillabueno, coordinadora de Asuntos Internacionales de la Facultad de Derecho, al doctor Aquilino Vázquez García, director del Seminario de Derecho Ambiental, y por supuesto a quienes también nos han convocado desde la coalición del Pacto Mundial por el Medio Ambiente, que, como decimos, desde diferentes trincheras, desde diferentes conocimientos, ir impulsando el cuidado de la naturaleza. ¿Algún comentario final, maestro? Agradecerles mucho, Trilce, Leonel, Lorena, Nubia, al señor director de la carrera, al señor secretario general, a las autoridades que organizaron esto, mi reconocimiento y mi felicitación por hacerlo. Son sin duda un referente, nuestra máxima casa de estudios, hacer esto, y creo que yo les diría, dejo esta reflexión: la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Está bien, la ignorancia de la ley es la garantía de su incumplimiento, diría yo. Felicidades a todos ustedes que están haciendo un esfuerzo para que el derecho se conozca. Sería deseable que el gobierno hiciera un esfuerzo porque todos los servidores públicos, todos los jueces, todos los operadores jurídicos tuvieran al menos un diplomado a la mano para podernos actualizar. De nada sirve actualizar la ley si no actualizamos las mentes y las conciencias. Muchas felicidades por organizarlo y muchas gracias por invitar. Muchas gracias a todos, a los participantes, a los organizadores y a quienes, por supuesto, nos escuchan, y los esperamos el día de mañana en punto de las 10 de la mañana para el tercer día de esta semana del medio ambiente aquí en la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias a todas, a todos.